Colosenses capítulo 1, el verso 15. ¿Lo tiene? Leemos en el nombre poderoso de Jesús. Él es la imagen del Dios que y que invisible, el primogénito entre toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en dónde, y las que hay en dónde, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo que fue creado por medio de él. ¿Y para quién? Y para él. Él es el que está antes que todas las cosas. Siga leyendo. Y todas las cosas en él que, verso 18, y este me gusta. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el primogénito, el principio, perdón, ¿entre quién? Entre el primogénito, entre muchos que de los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todos tengan la que, la preeminencia. Está hablando de una primicia de presencia antes que todas las cosas. La preeminencia. Por lo cuanto está que agrado al Padre, el que habite en donde, en toda la plenitud, y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo que la paz mediante la sangre de su qué, de su qué, de su cruz. Señor, en el nombre de Jesús, voy a hablar tu palabra. Nada puedo hacer por mi propia voluntad si tú no me lo permites. Soy un vaso y entiendo que tú eres el alfarero. Esta gente tiene sed del día número 12. Hoy las 12 columnas apostólicas se hacen notorias. Hoy las 12 manifestaciones de la tribu de Israel se hacen notorias. Hoy las 12 piedras del sacrificio que puso Elías, que en medio del altar serán quemadas. Pero hoy también el gobierno apostólico y profético se manifestará sobre esta casa. Por tanto, te pido que permitas que mi corazón sea habilitado para poder hablar lo que ya el cielo ha dicho para esta gente. Son favores que te pido por los medios de Cristo, y que la única manifestación que haya sea la de tu presencia. Alguien diga amén. Dale un aplauso al Señor y siéntese un momento, pero no siente su alabanza. Aleluya. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios. Dios está en este ¿qué? Lugar. Gloria al Señor, qué bueno es Él. Tenemos amigos en esta mañana. Me gustaría ver la mano levantada de los amigos que no conocen a Cristo, que nos visitan. Personas que Dios bendiga, 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 Dios bendiga allá atrás, Dios bendiga. Den un aplauso a Dios por esta gente. Usted ha tomado la mejor parte y es venir a la casa del Señor. Amén. Bien. Lo primero es que quiero que me preste mucha atención. Lo segundo, no se duerme, está temprano. Y lo tercero, el tema de esta mañana no se le puede olvidar. Y si se duerme, créame, yo lo voy a despertar. Amén. Así que no se va a dormir. Me va a prestar atención. No se le va a olvidar el mensaje. Pues estamos ready para predicar entonces. Quiero predicarles en esta maravillosa mañana con el tema El Señor segundo. Diga al que está a su lado: el Señor segundo. Vuelva y diga: Señor segundo. Vuelve y repítalo: Señor segundo. Es el tema que quiero tomar. Bájalo un chin el piano, por favor. ¿El Señor qué? Usted está aquí, está ready. Está aquí también, está ready. No hay que hablar entonces. Señor segundo. Antes de nosotros tomar el texto bíblico que tenemos del libro de Colosenses capítulo 1 a la altura del verso 15, me gustaría hablar de la palabra Señor y de la palabra segundo. Y yo sé que usted ha escuchado constantemente de esta palabra. De hecho, muchos de nosotros fuimos criados con una eventualidad de principios, enseñándonos a nosotros cuál era el respeto, la formalidad y la idea de cómo debíamos de tratar a nuestros mayores, a nuestros principales, a los que tenían que ver con la educación y con la forma. Uno de los sentidos más claros que yo pude tener en mi vida, aunque soy una persona de ciudad, mi familia viene de campo. En el campo nos enseñaban a nosotros que cuando podríamos hablar con algún mayor o con alguien de importancia, de que estuviera por encima de nosotros, no le dirigiéramos como tú o le dirigiéramos de una manera muy coloquial, sino que fuera como usted o como señor o como señora, dando a entender que el señor y la señora le daban una eventualidad de carácter, de autoridad, de principio
principio, pero también de respeto. Y es ahí donde muchas veces nosotros vamos entendiendo esta parte, porque esto de Señor tiene mucho que ver con la importancia de madurez, de carácter, de actitud, de persona que está establecida en la eventualidad de alguien principal o de alguien importante. De hecho, muchos de nosotros en esta época que estamos, como los tiempos han mudado tanto la mentalidad del hombre, entendemos que decirle Señor a una persona es una falta de respeto. Hay gente que le diga: no me diga Señor, no me diga señora, porque me siento que me está diciendo viejo o vieja. Es la idea coloquial que la mentalidad ha creado por el civismo cultural que nosotros tenemos en esta etapa. Sin embargo, cuando usted se va a denotar, se da cuenta que la palabra Señor es muy profunda, porque dentro del marco bíblico está hablando de dominio, de control, de autoridad, de legado, de alguien que está por encima de todo, que se establece por encima de todo. Todo aquello que tiene que ver con Señor es con alguien de respeto, y la palabra Señor tiene mucho que ver con el anclamiento de señorío, dominio, todo aquello que significa sacerdocio, mayordomía, la demostración de poder adquirir algo para saber administrarlo, la forma en cómo llevarlo, la forma en cómo tener esa capacidad de mayordomía. De hecho, cuando usted se va a la Biblia, hay un hombre que usted y yo conocemos llamado José, que antes de José entrar en todo lo que tenía que ver la eventualidad del proceso de vida, la Biblia enseña que él era uno de los hermanos, gloria al Señor, que hablaba y conocía las cosas de sus hermanos. Me explico. José era el tipo que hablaba de la mala fama de los hijos de Bilán y Zipat, mujeres de las mujeres del hombre que usted y yo conocemos llamado Jacob. Y dice la palabra del Señor que José soñaba sueños. Ellos también dormían, pero no soñaban, porque no es lo mismo soñar para dormir que tener un sueño en despierto. Alguien está aquí, aleluya. Y es la eventualidad que pasaba con José. José tenía una facultad de soñar, y lo que él soñaba era tan extraordinario que le daba la capacidad de entender su futuro sin comprender lo que iba a pasar con él. Era ahí donde todo se movía, porque todo era simbólico, todo era algo que tenía que ver con principios y fundamentos que se querían dar. Ahora quiero dar a notar algo y abrir paréntesis. Si usted se fija, el sueño de José es un sueño que particularmente podría ser normal, pero lo anormal del sueño era lo que pasaba con los elementos del sueño. Sabemos que él tuvo dos sueños. En uno de ellos, gloria al Señor, él vio la luna, el sol, las estrellas que estaban en un lugar, hablando en el concepto cielo. Para esa época, en el aspecto astrológico, la astrología o los estudios de los astros enseñan que hay una información que deja de notar sobre cada cosa, y que hay una osa mayor y una osa menor, y que las estrellas tienen un destino, que destilan cosas y principios hacia oriente, occidente, norte y sur, dando a conocer que son coordenadas que emiten una manifestación astrológica para darle destino a la gente que creen en los destinos de las estrellas. Pero hay otra eventualidad también que pasa, y es que también la Biblia enseña que el tipo soñó con manojos. Hablaba de atar manojos en el campo, soñó con lo que era tierra, soñó con lo que era cultura. Está hablando de dos cosas fundamentales en este sueño: de que el manojo de él se alzaba por encima de los manojos, era el trabajo diario que él tenía. José, ¿qué hacía? Recolectar manojos. ¿Qué hacían sus hermanos? Recolectar manojos. ¿Cuál era la diferencia entre José y sus hermanos? Dos cosas. Número uno, que la túnica de José era diferente a la de los hermanos. Y número dos, que el tipo tenía un favorecimiento de amor de su padre mayor que el que tenía sobre los otros hermanos. Tócalo, varón, porque hay profecía este día, gloria al Señor. Ahí conmigo, no te despegues, quédate ahí mismo, gloria a Dios. Entonces la Biblia enseña que cuando José habla los dos sueños, el primero ellos le aborrecen, pero en el segundo le aborrecen más, porque en el primero no hay mucha interpretación. El primero habla de estrellas, el primero habla de esto, el primero habla de aquello, pero en el segundo se habla de que los manojos, que son los hermanos, se van a inclinar ante el manojo de él. Está diciendo que él viene a ser alguien que será por encima de lo que ahora él está por debajo. Yo no sé si alguien me está entendiendo, gloria al Señor. Cuando usted se va a la historia, se da cuenta que la que es parte de la vida de José no está presente. Es decir, que es imposible que la madre sea parte de la historia si no está dentro de la historia. Eso es algo simbólico. Diga conmigo, simbólico.
los símbolos vienen a ser parte de la manifestación de una información. Cada símbolo o cada forma geográfica o cada forma de interpretación o cada forma de amuleto o de letra o de asunto, según en la cultura que esté, tiene una interpretación. La interpretación tiene una información y la información tiene una estructura que identifica el plero de un escrito en la historia. Es decir, que una sola letra para un hebreo tenía una palabra. Esa palabra tenía parte de un texto, pero esa parte del texto tenía una connotación del plero del manto que estaba escrito en la historia del nombre de aquel que recibió nombre antes que las cosas fuesen. Dios mío. Pero para los egipcios era diferente, porque los egipcios vivían en jeroglíficos, no en letras. Los jeroglíficos tenían que ver con aspectos de ciertos muñecos o ciertas cosas que identificaban la historia en el momento. Y aquí quiero entrar en esto, porque antes de él ser lo que era, él estaba soñando lo que iba a ser, pero no entendía lo que iba a ser porque no tenía la interpretación de lo que él iba a hacer. Pero la Biblia dice y enseña que él empezó a pasar por un procedimiento donde los primeros que los venden son los que están de casa. Alguien tiene que entender esto, y esto lo aprendí. Muchas veces nosotros nos sentimos mal cuando alguien de casa nos entrega, y yo aprendí que hasta que el que no te conoce no te entregue, entonces no estás listo para él recibir de lo que tú vas a recibir. Hay gente que en tu vida no te está haciendo un mal, te está haciendo un bien. El problema es que la historia de José lo hemos vendido como el que simplemente fue procesado por aquellos que fueron villanos de la película. No, y hay gente que tiene que entender que Dios mismo permite que gente se olvide, que gente no te tenga presente, que gente ni siquiera haga contigo lo que deba de hacer. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el mérito sea por ellos, sino por Dios. Por eso hay gente que en tu película lo verá como villano, pero son propósitos. Ay, Dios mío, no sé si le estoy hablando a alguien aquí. Por eso usted ve que para poder Dios entrar al escenario con la vida de Moisés, tuvo que endurecer el corazón de Faraón. No, te lo voy a poner en español dominicano. Hay cosas en tu vida que Dios va a permitir que parezcan caos para Él meterse como en la solución. Pero tú estás hablando de un Dios raro. No, lo que pasa es que Dios siempre, como Dios es un Dios que no actúa según la naturaleza de nosotros, y Él como Dios no puede acceder al plano donde el pecado es parte de un sistema. Dios lo que hace es que permite que cosas sucedan dentro del sistema para Él tener la puerta, para Él acceder como Dios por medio de alguien que le crea a Él, para Él hacer la obra de Él. Sígame por favor. Si la Biblia dice que lo venden, cuando yo veo que la vida de José se volvería villano, cuando predicador, cuando si sus hermanos lo vendieran a gente que lo querían matar, pero lo vendieron a sus medios primos. ¿Cómo así? Fue entre familia la venta. No, se me fueron. Los ismaelitas, que eran los que en ese tiempo mercadeaban, eran los medio hermanos de quién, de Isaac. ¿Y quién era Isaac? El propósito. Pero estaba Ismael. Ismael fue el primero por desespero, pero Isaac era el primogénito por palabra. Come on, por favor. Por eso hay errores que algunos dicen son de locos, pero Dios, como sabe el propósito que tiene contigo, el error de tu vida lo convierte en plataforma para Él cambiar tu situación y entrarte en el destino. Por eso usted ve que de Ismael vienen los ismaelitas, los que venden, los tiradores de alcohol, los que son fuertes, los que hacen contratos. Pero de Isaac viene un José, el que sueña, el que tiene destino, el que lo menospreciaron pero luego será segundo. Por eso tú ves que cuando él llega al lugar de Egipto, ¿qué dice la Biblia? Llegó a Egipto, al tipo lo vendieron ¿a quién? A un segundo. ¿A quiénes? A los ismaelitas. Los ismaelitas lo vendieron ¿a quién? A un segundo. ¿Quién era un segundo? Si usted se fija, al hombre que lo vendieron en casa de Potifar no era cualquier gente. Potifar era alguien de altura, era alguien de gobierno. ¿Y qué hizo Potifar con José? Lo puso como segundo en su casa. Le dijo: tú vas a mayordomear acá, todo lo que tú hagas lo vas a hacer, tú serás bendecido. Lo único que tú no tienes acceso es a mi esposa, pero todo lo que hay aquí es tuyo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Escúchame lo que te estoy diciendo. Como a él no le dieron libertad de que tuviera acceso a lo que no era de él, lo que no era de él, quiso rebelarse contra él para meterlo a él donde él no tenía que meterse.
Lensa y aquí, porque hay cosas que no son tuyas, pero esas cosas quieren hacerse tuyas. Por eso tú tienes que aprender a analizar las palabras que tú tienes, para que cuando te llegue la oferta tú sepas cuál viene de Dios. ¿Estamos bien? Lo meten preso. Cuando tú estás destinado para lo segundo, siempre te va a tocar de segundo. Ojo con lo que estoy diciendo y oído acá. Lo metieron preso y la Biblia dice que él pasó en la cárcel a ser el que custodiaba a los presos, el administrador. Porque cuando tú tienes destino, lo que para uno es una frustración, para ti es administración. Lo metieron preso y terminó custodiando los presos. Yo creo que no lo dice la Biblia, yo lo pienso así. Para mí, yo me imagino que los presos dijeron: lo mejor que pudieron hacer es meter este tipo preso, porque estamos ready, las tres calientes, estamos nítidos, hay una buena administración, este tipo sabe de mayordomía. Pero él estaba, escúcheme, él estaba preso, sí es verdad. Pero lo que más me llama la atención no era que él estaba preso. Lo que me llama la atención es que él estaba preso con gente que fueron segundo ante Faraón, porque copero era después de Faraón. El panadero no era un panadero común, era el jefe de los panaderos. Porque te van a poner, mira, te voy a decir algo más loco todavía. Alguien agárrela por ahí. Usted sabe por qué hay gente de nivel, en procesos de nivel con usted. Porque Dios nunca te va a poner con gente de proceso a pasar procesos que no son de proceso. Me explico en español dominicano. La gente, aunque va a estar al lado tuyo, que es de proceso, es del mismo nivel que tú, para que cuando tú pases por el proceso que tú estás pasando, ellos entiendan y no critiquen lo que tú estás viviendo. Alábalo ahora. Ahora entiende el porqué. Juana, que es tu mejor amiga, no conoce tu proceso. Pepa, que es tu mejor amiga, no conoce tu situación. Sencillamente porque ella está aliada a tu alma, pero no a tu propósito. Por eso ella no va a saber. Sin embargo, hay gente que no están anclados a tu alma, pero son parte del carril de tu vida. Y ellos saben cuando estás en batalla, ellos saben cuando tú estás en situación, ellos saben cuando tú tienes problemas, y aparecen en el momento indicado. Son como el chapulín colorado, que dicen: no contaban con mi astucia. Sin embargo, usted llama a la que usted ama, a la que usted quiera, que usted tiene presente. No puedo, mañana. Pero hay uno que tú no lo llamaste y te dice: ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué tú necesitas? Porque esa gente no están en el alma, esa gente está en el espíritu de la palabra que tú quieres. El almático se mueve, el de propósito te mantiene de la mano y te dice a dónde, cuándo, en qué momento, en qué día, en qué destino. Por eso yo aprendí a definir las alianzas. Yo decía en días pasados a los hijos en la fe: aprendan a tener amigos de altares. Y me miraron raro. Yo: sí, porque los amigos de altares tienen que tener en el altar. ¿Cómo así? Y no ponerse amigos en lo público. No es que no sean amigos de público, pero hay gente que simple y llanamente estará en ti por lo que tú cargas, y esa gente son de altar. Se me fueron 5, pero está bien. Se lo voy a explicar en español dominicano. Los amigos de altar son gente que te conectan con cosas de altar, gente que te llevan a cosas de altar, gente que te ven cosas de altar. ¿Por qué? Porque ellos te ven como un hombre de altar. No. Usted no ve que dice un dicho que fama trae fama, dinero trae dinero, popularidad trae popularidad. Yo he llegado a lugares de gente muy de Dios, muy samaya soja, de esta gente que están allá, tú sabes, los pipirinay de la gloria de Dios, que Dios lo ha puesto ahí, porque ha sido Dios que lo ha puesto ahí. Y ellos llegan y me dicen: ministro. Yo digo: ministro. Me dicen: varón de Dios, varón de Dios. Dije: wow, profeta. Yo digo: wow, ministro. Porque esa gente son de qué. Pero tienes que aprender a tener los segundos tipos de gente. La gente que están contigo en los momentos de fe. Ese tipo de gente tiene que tenerlo al lado tuyo, porque son los que apalancan lo que tú crees. Esas son la gente que tú no lo ves en el altar, pero cuando tú tienes un proyecto te dicen: dime, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Esa gente tiene que tenerla al lado tuyo. ¿Por qué? Porque esas son la gente que te van a inyectar fe cuando otros no crean en lo que tú cargas. Esa gente yo la llamo y le digo: dime, ¿qué es lo que hay? No hay problema. Un cafecito, no hay problema.
Yo tengo un amigo loco, bien loco en Dios. En estos días me llamó y me dijo: voy Pigüey, yo voy contigo, no hay problema. Y me dice: ¿qué es lo que vamos a hacer, Pigüey? No, que voy Pigüey a tomar un café y quiero que tú vayas conmigo. Yo: no hay problema. Nos fuimos, Pigüey, a tomar un bendito café. Llegamos allá, nos tomamos el café y cuando estamos en la mesa estamos hablando de proyectos. Y en un momento desciende una bendita revelación y se armó un juidero. Y el tipo me habló unas cosas, yo le hablé otras cosas. Alguien estaba pasando y terminamos profetizándole. Prum, pram, prum, 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 pra. Y ahí entendimos que el café era para que la persona que estaba pasando ahí en ese momento recibiera lo que tenía que recibir, porque estaba buscando la palabra que tenía que buscar. Ya no montamos en el vehículo y agarramos para atrás. Yo sé que hay gente que está loco. Tienes que aprender ese asunto. Por eso José, cuando entró en el aspecto del llamamiento, él conoció lo que empezó a tener en el camino del propósito. Y empezó a entender que había gente que solamente era para conectarlo. Los ismaelitas eran para conectarlo, pero los coperos eran gente que tenían la misma capacidad, pero no entendían lo que iba a pasar con él, porque ellos soñaban pero no tenían interpretación. Pero él soñaba y él era el intérprete. Y la Biblia dice, y aquí es que voy, que cuando llega el sueño, cada uno tiene sueños, pero lo poderoso eran que eran los mismos sueños, pero según la naturaleza de lo que ellos tenían. Ojo, lo voy a explicar en español. Dios, y ese es el problema que la iglesia de hoy en día todavía no ha podido discernir. Dios muchas veces se te va a revelar en lo que tú haces, pero de una manera que tú no lo esperas. Tú eres empresario y de un momento a otro te soñaste que había un desfalco en la empresa, una batalla, un asunto, y tú reprendiste al diablo: mi empresa está bien. ¿Por qué tú no entiendes que es que está pasando un asunto en el sistema empresarial? Porque tú te estás enfocando en que tú estás bien, pero no estás viendo que hay algo dentro de la revelación de lo que Dios te está mostrando. No, my God. Búsquese bíblicamente hablando a todo el que Dios le habló o soñó dentro del marco de lo que él tenía, pero de una manera diferente, para entender que no era lo que él era, sino lo que Dios le estaba revelando en lo que él era, para que acudiera a lo que él era. ¿Me entendió ahí? Entonces hay gente que necesitan entender eso. Yo sé cuando Dios me está hablando por medio de un sueño. Yo sé, yo lo conozco ya, yo sé interpretarlo. Y yo, ok, lo que Dios me quiere decir es esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene símbolos. Entonces, ¿qué pasa con José? José le dice: en 3 días a ti te van a colgar y en 3 días a ti te van a reponer en el puesto. Pero como el tipo era el señor segundo, él le dijo al tipo que iba a ser segundo: cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí. El tipo no se acordó, porque Dios va a poner amnesia en la vida de gente hasta que llegue el momento de tu salir. Escúcheme por favor, ¿qué fue lo que metió a José en la cisterna? Un sueño. ¿Qué fue lo que lo metió en los ismaelitas? Un sueño. ¿Qué fue lo que lo llevó a casa de Potifar? Un sueño. ¿Qué fue lo que lo metió a la cárcel? Un sueño. ¿Qué tenía que sacarlo de la cárcel? Un sueño. Él tenía llave pero no salía, porque la llave era para administrar, no para salir. Por eso cuando Faraón soñó y le dio crisis, entonces apareció José. Y que dice que cuando el dueño de las 2 coronas, y no me voy a meter por ahí porque no terminaríamos hoy, el Dios de las 2 coronas, del alto y del bajo Egipto, le dice a José: ¿quién como tú que puede interpretar lo que tú dices? Yo no voy a buscar más nadie, tú estarás por debajo de mí. Yo te pondré el anillo, te pondré gargantilla, todo el bajo y alto Egipto te va a respetar. Le dije: tú eres el segundo. Ay, el Señor no están aquí hoy. Segundo, después de mí, tú eres todo aquí. Aquí hay que respetarte. Es más, mira, fue tan el nivel que a José había que venerarlo. Pero como él veneraba a Dios, él quería que el Dios de él fuera antes que él, porque él no era lo que él era, porque fue Dios que lo puso. Yo no sé si alguien está aquí hoy, por favor, aleluya. Entonces, cuando tú te das cuenta, el tipo era Señor. Una mujer que no era de él lo metió a la cárcel por una mentira. ¿Sí o no? Ahora, la que él no pensaba que él tenía, que era de él, se la llevó cuando llegó el tiempo de él. Por eso él no buscó, a él le llevaron. Un paréntesis para los solteros. Hay gente que está aquí que dice: ¿por qué lo mío no ha aparecido? Porque lo tuyo tú no puedes buscarlo. No porque no deba. Porque hay gente que pueden buscar lo que necesitan, pero hay otros que cargan un propósito tan especial que Dios no lo pone a elegir, Dios le elige a ellos.
Oh my God. Sí, porque si ellos eligen por lo que le encanta, no por lo que necesitan. Y como Dios conoce tu encanto, Dios te da por lo que tú necesitas, pero también te pone el encanto para lo que tú quieres. Pero ok, entonces en este sentido usted tiene que aprender a que hay momentos. Mire, hay gente que por más que usted quiera verlo, ellos no eligen ellos no se mueven ellos no hacen lo que ellos quieren, ellos no se mueven como ellos quieren. Yo sé que hay gente que está diciendo: este tipo está loco. No, lo que pasa es que hay gente común y gente incomún. En lo incomún no eligen ellos, no quieren ellos, no se mueven ellos, no pueden hacerlo ellos. La Biblia dice que los profetas son como el viento, que a donde Dios le diga ellos van, a donde Dios hable ellos tienen que estar. ¿Por qué? Porque no son ellos, es Dios en ellos. Entonces, como es Dios en ellos no pueden hacer lo que ellos quieren, porque ellos tienen que hacer lo que Dios les diga cuando Dios les diga. ¿Me entiende? Entonces hay gente aquí así que no pueden hacer lo que quieren. Hay gente que no se le permite, escúcheme, hacer o cometer ciertas cosas. No es que ellos son más especiales que otros, es que en ellos hay una responsabilidad que otros necesitan, y que por medio de esos otros viven de la palabra que Dios puso en ellos. Por eso ellos no pueden falsear en lo que ellos quieren. ¿Estamos claros en eso? Entonces deja de decir: ay Señor, ¿por qué conmigo? Porque es que tú eres diferente. Ya. Entonces, dentro de este aspecto, la palabra Señor tiene que ver con señorío, ese concepto de autoridad. Ahora, ¿por qué segundo? Cuando hablamos de segundo, pudiéramos hablarlo de diferentes maneras. Segundo puede ser el segundo que tiene que ver con el minuto de los 60 que uno conoce dentro del plano del tiempo. Ese segundo o milésima de segundo o quincuagésima de segundo, como usted lo quiera poner. Ese segundo en ese aspecto, el momento en que algo se activa o se denomina dentro del tiempo. Sin embargo, la palabra segundo es la segunda persona, segunda categoría, segundo puesto, segundo lugar o segundo en todo lo que hace. Cuando usted va a la Biblia, la palabra del Señor, se da cuenta que Dios crea a un hombre llamado Adán. El Señor, ¿qué le da a Adán? Le pone a él en un huerto, ¿sí o no? Le puso el Señor en el huerto de ¿qué? De Edén. Y la Biblia dice que Dios le dio ¿qué? Señorío. Era el Señor primero. Adán era el 0,000000001 en toda la humanidad. El primero del primero en el primero del primero. En el primero. Él era el primero en la creación. En cuanto a naturaleza de hombre, él era el primero. Le puso como segunda una esposa que era igual que él, pero que era de él, pero que salió de él, pero que se volvió ella para ser en él. Ok, gloria a Dios. Por eso yo soy de los que creo, con todo respeto, para que usted me entienda, que hay cosas que para que se manifiesten en ti, delante de tu presente, necesitan salir de dentro de ti a través de tus rodillas para tu futuro. Bendito. O sea, la Biblia enseña que Dios le pone a Eva, el tipo está ahí, le dijo: señorea sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre todo lo que se arrastra. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Y el tipo que hacía, de hecho, él siendo él profeta, estamos prendidos, aleluya, gloria al Señor. Él siendo él, me llama la atención que él es el primero en ponerle nombre a los animales, es el primero en destinarle nombre. El Señor lo primero que hace las bestias, hace los peces del agua, hace las aves de los cielos, pero el tipo le pone el nombre genérico. El Señor le puso el nombre de pila, mas él le pone el nombre genérico. Exacto, gloria al Señor. Entonces, cuando hace esto, Dios le nombra por su naturaleza, él los nombra por los nombres de especie. Porque en Dios él es segundo, pero en la tierra él es primero. ¿Qué sucede? Que Dios le dice al hombre: de todo árbol del que comerás, ¿sí o no? Ok, más menos del árbol de la ciencia de qué. Ok, ya sabemos eso. Lo loco de lo loco aquí no es lo que pasa, es lo que acontece. Porque cuando el hombre desobedece, y escuche, por favor, sáquese eso de la cabeza. No porque la culpa es de fulano y de fulano. No. La culpa no tiene que ver con la culpa. El detalle es el principio que viene a ser desobediencia, que es lo que trae la situación. Yo sé que hay gente que dijo: ¿y si Eva no come, qué pasa? ¿Y si no pasa esto? ¿Y si la serpiente no aparece? Escúcheme, usted tiene que aprender y entender que cuando alguien no puede estar por encima de lo que es primero, siempre va a buscar que lo que Dios puso de primero sea dañado por algo. Por eso Satanás lo primero que hace es que, como él quería estar al estrado del norte, allá arriba, y ser semejante al Altísimo, un segundo, y no pudo.
Porque Él es primero en todo, para todo y en todo. Y como Él creó todo lo primero en todo, entonces nadie podía ser segundo de entre lo primero, porque Él es todo en todo. Porque en Él en el principio era todo del principio. Por eso no podía haber algo segundo, porque en lo eterno no hay segundo, hay principio. Dios mío, bendito. En el plano natural puede haber conteo, porque el destino del principio, cuando cae la condición, y esto quiero explicarlo lo más sencillo posible. Antes de que el hombre cayese, había un plano de inocencia. Esa etapa, la etapa de la inocencia, la primera, por así nosotros decirlo, experiencia del hombre. ¿Inocencia en qué? ¿En que él hablaba como niño? No. ¿El que él vestía como niño? No. Inocencia en cuanto a conciencia. Porque el hombre fue hecho hombre, él nació siendo hombre, pero con una conciencia de desconocimiento de la maldad y de lo que tenía que ver con inherencia de pecado. Por eso usted ve, y hay gente que me va a decir otra cosa, pero se la voy a decir como quiera. Por eso usted ve que el hombre no necesitó en el principio de su principio leer para él hablar, conocer información para él poder dar información, porque en la creación de él fue acabado, tenía un espíritu listo. Y ojo con esto, a los padres que están aquí, dejen de estar marcando a sus hijos con palabras despectivas, porque están exponiéndole a que lo que ellos son listos en Dios no se manifieste. Porque lo que pasa con el pecado, que a la traspolación del cuerpo en el vientre, a la criatura entrar en el tiempo, tiene la raíz del primero en el primero del primero, pero no tiene, gloria al Señor, la incapacidad de no aprender, sino la capacidad de aprendizaje. Por eso cuando entró el pecado, las cosas se virtieron. El inteligente ahora tiene que aprender, el no sabio tiene que pedir sabiduría, el que está desconectado tiene que conectarse, el que no puede ahora tiene que hacerlo, el que no tiene fe tiene que tenerla. Porque el pecado lo que hizo fue que desconectó al hombre de Dios y desconectó todo lo del hombre en su naturaleza para lo que era con Dios. Por eso yo aprendí, cuando descubrí este asunto, a decirle a mi hija de 5 años, cuando hacía algo bien, excelente. Lo hice, sí, pero fue un rayón. No, está excelente ese rayón. El día pasado dibujó algo, unos ceros, una barca, unas cosas, algo bien raro. Ni lo entendía, pero yo sé que era una barca, unos ceros, una cosa y un palito con un muñeco. Me dijo, mi obra de arte. Dijo, excelente. Mi hermano la miró y me dijo, eso es un garabato. Yo le dije, no permito eso, eso es excelente. Y ella me dice, mi tío me dice que es un garabato, yo te digo que es excelente. Y me dice, ya, ¿a quién le creo? Y yo digo, a la palabra del primero. Y ella fue donde el tío le dijo, tío, para ti es un garabato, pero para mi papá es excelente. Y el tío se echó a reír. ¿Por qué? Porque yo le hice entender a ella, lo que tú tienes que aprender no es que tú no tengas conciencia propia, es que todo el mundo tendrá una idea de lo que diga, pero en ti tiene que estar la capacidad de entender que lo que tú hiciste conforme a lo que tú creíste. No, yo no sé si alguien me está entendiendo. Tienes que aplicar ese nivel de entendimiento. Predicador, usted está raro. No, es que mi mamá hizo eso conmigo. Cuando yo hacía, excelente. Y cuando hacía algo que no, está mal. Y mira, yo nunca voy a olvidar con 14 años que le llegué borracho a mi mamá. Nunca voy a olvidar eso. Eso a mí me marcó. Borracho, vuelto loco y sin idea. Y ella me dijo, ¿cómo te fue en la campaña? Y yo, acabo de venir, estaba bebiendo. La cruzada, ¿cómo te fue? Aleluya. ¿Y cómo te fue? No, que tal cosa. Y yo le digo, pero mamá, yo estaba bebiendo y llegué con una botella en la mano de Dewar, estaba bebiendo. Y digo, no, la cruzada, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? Y yo digo, esta mujer está loca. Y me fui a bañar, boté la botella, me puse ropa para dormirme y me dijo, ven, déjame orar por ti, ungite, que mañana hay otra campaña. Y yo, es que mañana yo voy a salir para la playa con los tigres a beber. Sí, hay otra cruzada allá en la playa y se tiene que convertir la gente. Y yo, esta mujer está loca. Yo reprendo al diablo. Decía yo, esta mujer está loca. Mi mamá se volvió loca. Yo parece ser que mi actitud la tiene loca. Y en un momento determinado, cuando me fui a acostar, le escuché y empezó a decir, Señor, gracias por la campaña de mañana, gracias porque lo vas a usar, gracias porque Él tiene destino. Y yo empecé a llorar. Yo dije, en verdad que está loca mi mamá, pero ahora es que yo entiendo que ella estaba llamando las cosas que no son. ¡Aló! Tienes que aprender a entender que el poder, la palabra es espíritu, neuma, su espíritu.
Y la palabra espiritual tiene la capacidad de ser capaz de cambiar la materia, o de acceder o tocar la materia. Exactamente. Por eso, cuando la gente no entiende el poder que tiene su boca, está propincuo a repetir estados de historias que no son necesarios. Bien, gloria a Dios. Entonces, aquí tienes que entender que la palabra segundo tiene que ver con este aspecto. Fíjese que bíblicamente hablando, la gente que vinieron de segundo fueron más locos que los que estuvieron de primero. Ay, Dios. Está bien. Déjame buscarlo por la Biblia. La Biblia que habla de un Esaú y un ¿qué? ¿Quién era segundo? ¿Y quién fue el loco? El que vio la escalera, los asuntos, le cayó el ángel. Esaú duró 22 años detrás de Jacob, y lo único que se conoce es que él lo estaba persiguiendo. Pero mientras Esaú estaba detrás de Jacob, Jacob estaba multiplicando ovejas, estaba haciendo cosas, veía señales, veía milagros, estaba conociéndose con Dios, pidiendo perdón, arrepintiéndose, buscando de Dios. Tenía una, tenía la otra, le nació otro, le nació otro. Mientras Esaú lo estaba buscando, Jacob estaba multiplicándose. My God, mi alma adora al Cordero. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Era segundo. Gloria al Cordero. La Biblia dice que nació Caín, y también nació ¿quién? Abel. Y dice la Biblia que cuando Caín y Abel nació, ¿qué dice la Biblia? Que Caín mató a aquel. Ok, ¿y qué dice la Biblia? Que el Señor le concedió a Eva un hijo. ¿Y cómo se llamaba? ¿De dónde viene la raíz de la tribu de David? Como el primero que era de tribu no pudo ser en tribu, entonces Dios trajo a alguien que iba a ser tribu de la tribu para ser tribu en tribu. Señores, alguien tiene que entender esto. El primero en dar ofrenda fue Caín, pero en imitarla correctamente fue Abel. Aleluya. La Biblia dice que cuando el hombre pecó en el huerto, el Señor agarró y declaró una palabra. Génesis capítulo 3 versículo 15. Y voy adelantando, gloria al Señor. Dice la Biblia que aquí el Señor dijo que ciertamente la serpiente le había herido el calcañal, pero llegaría una simiente que le aplastaría ¿qué? La cabeza. Por eso usted ve que en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde el tiempo de los patriarcas hasta los profetas, siempre había conexión, pero también había batallas con los vientres, porque los vientres de propósito siempre han tenido batallas. Y eso usted lo puede ver literalmente en la Biblia. ¿Quién era Ana? Ana era la mujer de ¿quién? Del Cana. Pero el Cana tenía a otra mujer llamada Penina. Penina le hacía frente a Ana con los hijos que tenía, más Ana no tenía. Pero cuando a Ana le llega Samuel, Samuel coge, lo bate y empieza a dar cátedra en el tiempo. No, déjame explicarlo. Ana tenía vientre cerrado, pero Jehová le abrió el vientre. Ana dio uno. Escúchenme por favor. Penina ya tenía unos cuantos y no eran sacerdotes, no eran profetas, no eran levitas, no tocaban, no hacían de nada. Ana nada más dio uno y ese cogió 4 cargos. Alábalo ahora. Porque los vientres de propósito cargan algo especial. Dios mío, mi alma adora al Cordero. Había un hombre que se llamaba Manoa, tenía su esposa. La esposa no podía dar hijos, no podía tener hijos. Pero un día Dios le dio que le mandara un ángel y apareció un tipo, y el tipo se llama Sansón. Los tigres más locos de la Biblia vienen de vientre más raro. Por favor, alguien está aquí. Shamana Maya. Búsquelo por favor, búsquelo, porque escúcheme, la bendición que usted conoce como Israel, aquel que tiene que ver con el Isaac, vino como segundo, pero fue el tipo, gloria al Señor, porque todo se alteró desde el principio. Como el primero no obedeció, tuvo que venir una simiente para un segundo. Todo te alteró, pero como Dios es un Dios de que sabe de segundo, digo, tengo que mandar un segundo por el primero. Y ahí usted los puede ver en la Biblia. Después de eso, más para adelante, usted sigue corriendo y se da cuenta que el que hereda de los hijos de David no era el que él pensaba, sino el que Dios quería. Porque vino uno y se levantó contra el trono y dijo, aquí nadie va a heredar. ¿Y qué hizo Absalón? Se levantó. Absalón dijo, aquí nadie va a heredar. Aquí el trono es mío, la vaina es mía, el asunto es mío, me tiene que caer a mí. Pero ahí estaba Salomón, alabado sea el Cordero de Dios. ¿Y de dónde venía Salomón? No de vientre cualquiera, no venía del vientre más correcto. ¿De dónde venía Jefté? Jefté venía del vientre de una mujer que era una trabajadora social, para decirlo más bonito. Él no estaba dentro del matrimonio, y no quiero que me
vaya a malinterpretar. El tipo fue un error para el hombre, pero para Dios era un propósito. El único que cogió espada era ese. Por eso yo vine a hablarle a gente que cree que nació por nacer. No, usted no nació por nacer. Usted nació con un propósito especial en la vida. Usted tiene algo especial en su vida. Usted tiene algo de destino. Usted tiene algo diferente. Yo aprendí que el que pasa proceso no lo pasa por pasar. Es que lo que carga es tan fuerte que para Dios entregárselo, Dios tiene que procesarlo para que cuando le llegue no se dañe. Ay, Dios mío, yo no sé si alguien me está entendiendo aquí, por favor. Hay gente que dice: Señor, no aguanto más. Y Dios te está diciendo: aguántame un chin más, que lo tuyo es tan grande que tengo que dártelo por medida. Alabado. Y santa. Los próximos minutos aquí se va a meter un asunto. Anda un tipo aquí hoy, aquí anda un ángel que yo no lo había visto, no es común. Hay un ángel aquí que entró hace rato que yo nunca lo había visto, y yo lo veo a ese ángel. Lo que más me llama la atención de ese ángel, que tiene una aureola dorada, y trajo una espada en la mano. Y ese ángel no vino hoy a agarrar gente y a dejarla normal. Ese ángel vino, mira, yo veo que él tiene una canasta en la mano, y me está haciendo señas. Y ese ángel me está diciendo que lo que trae en la canasta hoy es para entregarlo para gente de propósito. Hay gente que le dijeron a Dios: yo no voy por ir, yo me llevo lo mío. Te estoy hablando que en los próximos segundos aquí se va a meter un asunto que hay gente que la van a agarrar de la... no es son de aquí, mano, mandé. Cuidado allá atrás, mira, cuidado ahí. Se va a meter un asunto. Cuidado con esa mujer. Mira, allá atrás se está moviendo algo ahí. Saliendo, agárrala, Dios mío, le va a unir. Su endandema, Luina Malueta, dando vasalla. Predicador, ¿por qué está hablando en lengua? Porque le estoy dando orden a los aires que suelten lo tuyo. Dile al que está a tu lado: te van a dar lo tuyo. Dile: no te vas sin lo tuyo. Pero díselo de verdad, dile: te van a dar lo tuyo. Nishe Uinaham. Salúdalo y míralo de frente y dile: te van a dar lo tuyo. Hay gente que ha dicho: Señor, ¿y cuándo es hoy? Ahora entiendo por qué el mejor vino se guardó para último. Ahora entiendo el por qué anoche yo estaba en mi cama, y mientras estaba en la cama, Dios me tumbó de la cama literalmente. ¡Pam! Y digo: ¿y qué fue? Quiero dormir. Dios dijo: ve para el piso. Hoy no vas a dormir. Hoy quiero hablar contigo, porque hay algo allá en la monte Sinaí que tú le tienes que entregar a la iglesia. Porque como ellos están de inauguración, yo también voy a inaugurar el templo. Libia Seya Lepa Utay Kandasama. Ay, Dios mío.